¿Qué son las Incoterms? Un conjunto de los términos de negociación de 3 letras más usados, reflejando prácticas en los contratos de compraventa de mercancías, tanto doméstico como internacional. Ex-work en fábrica. Las obligaciones del vendedor o el exportador son poner en disposición la mercancía del comprador en sus instalaciones o almacenes, liberándose de toda la responsabilidad a partir de ese momento. El comprador o importador es quien asume posteriormente los gastos y las responsabilidades sobre la carga de la mercancía y los trámites aduaneros o documentos como el seguro, ya que es quien asume el riesgo. FCA. Lugar del vendedor. El vendedor debe entregar y cargar la mercancía en los medios de transporte que proporciona el comprador, el cual asume los costos, los riesgos y la transportación. El vendedor, quien asume los costes y los riesgos durante el transporte inferior y trámites aduaneros, únicamente podrá entrar la mercancía en el lugar acordado para que posteriormente la responsabilidad de la descarga y manipulación hacia otro transporte sea del comprador. CPT. Transporte pagado hasta. El vendedor debe encargarse de todos los gastos, como el transporte principal que se genera hasta la entrega de la mercancía en un lugar acordado. El comprador asume la contratación del seguro opcional y los trámites de importación. Una vez la carga de la mercancía al transporte contratado por el vendedor, se debe tomar en cuenta que el riesgo durante el proyecto es del comprador. CIP. Transporte y seguro pagados hasta. El vendedor es responsable de los gastos hasta la entrega en el destino, tales como los gastos de origen, flete, transporte principal, despacho de exportación, cobertura del seguro. Deberá poner el comprador como beneficiario del seguro. El comprador asume los trámites de importación y los riesgos durante el trayecto, desde que la mercancía sale del país de origen hasta la entrega de transportista principal. DAC. Entregado en punto de destino. Durante la operación, el vendedor es responsable de todos los gastos y riesgos, menos en el despacho de la importación y la descarga en el lugar determinado. El comprador se ocupa solamente del despacho, la importación y la descarga. Dadas las responsabilidades y riesgos del vendedor, los gastos pueden ser difíciles de controlar como cualquier contratiempo en los países en desarrollo. DPU. Entregado en el lugar de la descarga. El vendedor asume los riesgos y costes del origen, embalaje de la carga, despacho de exportación, flete, descarga y entrega en un lugar designado.
Es la única regla INCORTEX donde el vendedor debe realizar la descarga en el destino. El comprador únicamente es responsable por los transportes del despacho de la importación. DDP. Entregado con derechos pagos. El vendedor asume los riesgos y los gastos por completo, desde el embalaje y flete, los despachos de exportación e importación hasta la cobertura del seguro de haberlo contratado. El comprador únicamente debe encargarse de recibir la mercancía. Se recomienda usar esa regla para mercancías en poco valor, donde el servicio proporcionado pueda ser rápido o eficaz para el cliente. La urgencia del envío sería más relevante que el costo. CFR. Estos ya son INCORTEX válidos para transporte marítimo. Coste y flete. El vendedor asume todos los gastos hasta que la mercancía llegue al puerto asignado. Incluye el transporte principal y los gastos de la descarga. El comprador asume los riesgos en cuanto la mercancía está a bordo y durante su trayecto, pues se ocupa de los trámites de importación y el transporte. Es por eso que se recomienda con un contrato seguro. FOB. Libre a bordo. El vendedor se responsabiliza por los gastos y los riesgos, así como el despacho de exportación hasta que su mercancía se sube a bordo. El comprador se debe encargar de contratar los medios de transporte, los trámites de importación, costes del flete, descarga y entrega en el destino designado, así también como el seguro si es de contrato de los riesgos son del comprador una vez estando la mercancía a bordo del buque. FAS. Libre al costado del buque, disculpe. El vendedor asume los gastos como los trámites aduaneros, hasta entregar la mercancía en el muelle de la carga del puerto del origen. Sus responsabilidades no incluyen subir la mercancía al borde del buque. El comprador administra la carga a bordo, estima flete y los gastos hasta la entrega en el lugar acordado, pues asimismo asume los riesgos cuando la mercancía se coloca en el muelle de carga para posteriormente cargarse en el buque. CIF. Conste, seguro y flete. Aquí el vendedor, como en la regla SFR, asume todos los gastos hasta la llegada al puerto asignado. Adicional a esto, debe de contratar el seguro, aun teniendo en cuenta que los riesgos son responsabilidades del comprador cuando la mercancía está a bordo del buque. El comprador asume los riesgos durante el trayecto y los gastos de importación y los medios de transporte.
¿En qué consiste la cadena de distribución física internacional? Es un contrato en el que el distribuidor o empresario independiente pone a disposición del fabricante o suministrador su red comercial y sus instalaciones para distribuir sus productos. Componentes de la cadena de la distribución: la preparación, el embalaje y mercado de la mercancía. Unitarización: la paletización y la contenedorización de la mercancía. El manipuleo se realiza en terminales y almacenes. Almacenamiento: se efectúa en almacenes y depósitos privados o públicos. Transporte: se da en toda la cadena de distribución.